No, profe, por ahora viene bien. Después tengo un par de dudas de la práctica 3 que ya la termino, pero para el final de la clase. Perdón que no estaba escuchando. Sí, discúlpame. Ramiro, ¿me estaba diciendo algo vos? Sí, sí, que no, por ahora viene bien. Después tengo dudas de la práctica 3, pero ya para terminarla, Bueno, para el bueno, final de la después clase. al final, después de la clase, nos quedamos un ratito, no hay problema. Bueno, vamos entonces a lo que tenemos por acá. Bueno, ahí se está viendo la pantalla bien, sí, supongo que sí, ya hasta ahora, Sí, sí, a esta sí. altura. Bueno, este esquema ya lo habíamos presentado en algún momento. Estamos. Este esquema ya lo habíamos presentado inicialmente cuando hicimos la comparativa entre los osciloscopios analógicos y digitales, ya lo habíamos venido viendo, digamos, la parte del sistema vertical, ya habíamos dicho, lo habíamos analizado, inclusive error de inserción, hicimos un ejemplo hace un rato, eh, que era completamente similar a la de un osciloscopio analógico, y bueno, lo que cambia, por supuesto, es todo lo que es el sistema de digitalización, almacenamiento, y bueno, y la reconstrucción de la señal, ¿no es cierto? El osciloscopio digital va a tener un sistema de adquisición que va a tomar muestra, ahora ya vamos a ver cómo, en forma secuencial, los guarda en una memoria y bueno, a partir de esa secuencia de muestras puede reconstruir la señal que eventualmente puede tener una pantalla el propio osciloscopio, como el que van a usar en el laboratorio número 4, pero tranquilamente puede ser almacenar esas muestras y trabajarlas, tratarlas en algún otro sistema informático, en una computadora y presentarlo en un monitor, por ejemplo, distintas alternativas de presentación. El sistema de adquisición sí responde a este esquema que hemos puesto. Y bueno, por supuesto, también necesitamos un sincronismo del disparo, no en este caso como era en el caso del analógico, pero sí para establecer un punto de referencia respecto de las muestras. El osciloscopio digital tiene la particularidad de que en general su funcionamiento es almacenar muestras en forma permanente, en forma continua. Lo que vamos haciendo con el punto de disparo, la referencia de disparo es justamente eso, es poner una referencia, ¿sí? A partir de la cual se toman en cuenta algunas mediciones. O sea, la referencia puede ser el punto de disparo a partir del cual queremos visualizar o queremos visualizar antes. El osciloscopio digital tiene la posibilidad de lo que habíamos llamado el pre-trigger, es decir, visualizar antes del punto que hemos puesto como referencia de disparo. Y bueno, y el sistema horizontal, que es un reloj del tipo, digamos, con el principio de funcionamiento de lo que habíamos visto con los instrumentos digitales, como habíamos dicho, el sistema horizontal de un osciloscopio digital con alta exactitud, porque bueno, la base de ese reloj depende de un oscilador a cristal que tiene una exactitud muy grande, ¿no es cierto? El, El conversor analógico digital, no vamos a ver el detalle de los conversores, como en el caso como hicimos con algunos, en el caso de los instrumentos digitales, son conversores eh, rápidos. Cuando vimos los instrumentos analógicos habíamos hecho hincapié en que, los instrumentos digitales, perdón, habíamos hecho hincapié en que íbamos a hacer el análisis de conversores analógicos digitales de conversión lenta, ¿sí? Para hacer mediciones de estado permanente. Acá, bueno, evidentemente el osciloscopio tiene que tener ambas capacidades y tiene que tener posibilidades de muestrear con una cierta velocidad, que ya vamos a ver que tiene un nombre, la velocidad de muestreo, tiene una significación importante desde el punto de vista del parámetro de los parámetros que caracterizan el osciloscopio digital. Pero bueno, no vamos a ver los conversores que son, digamos, exceden el alcance de la materia. Eh, bueno, vamos entonces a una diapositiva que es un poco el resumen de lo que hemos dicho hasta ahora.
Eh, bueno, aparece acá el tema del sistema horizontal que habíamos, del que habíamos dicho, donde uno de los parámetros salientes es lo que se denomina velocidad de muestreo, expresada en general en términos por la sigla en inglés, la S de muestra, samples por segundo, muestras por segundo, mega muestras por segundo, giga muestras por segundo, distintas unidades de un mismo parámetro que es la velocidad de muestreo, que ya vamos a ver qué es, cómo lo utilizamos, digamos, pero es un parámetro importante. Y bueno, y por otro lado, el almacenamiento en memoria, que puede ser mayor, digamos, de lo que habitualmente se conoce como longitud de registro. Cuando uno habla de longitud de registro es el tiempo o el registro de adquisición de una determinada forma de onda o de formas de onda, independientemente de que a veces coincide, en los osciloscopios que vamos a utilizar en el laboratorio coincide, pero no siempre tiene que ser así, coincide con lo que es la presentación en la pantalla o lo que se visualiza en la pantalla. ¿Sí? Pero vamos a volver después sobre estas definiciones. Así que ahora vemos los tipos de muestreo que tiene un osciloscopio. Cuando hablamos de osciloscopio digital, eh, ya ahora, digamos, en la actualidad, se piensa en un esquema de muestreo como este, es lo que se denomina habitualmente muestreo en tiempo real, es decir, pensar en tomar muestras con una cierta cadencia, ¿sí? Que tiene que ver con la velocidad de muestreo, es decir, la velocidad, la cantidad de pulsos por segundo, muestras por segundo, que se toman de una determinada señal, con un esquema secuencial como este, y tomando como referencia, gracias al sistema de disparo, algunos de estos puntos. ¿Sí? Es decir, lo que estamos pensando es en tomar muestras de una señal, estas líneas que aparecen acá llenas son la señal original, y lo que tenemos en los puntos son las muestras que va tomando el sistema. Entonces, lo que guarda en memoria son estos puntos, justamente con alguna correspondencia temporal dada por el sistema de disparo y con una cadencia que tiene que ver con el reloj del sistema horizontal. Entonces lo que guardamos son muestras, después con estas muestras guardadas en memoria, lo que podemos hacer es reconstruir, lo que hace el osciloscopio es reconstruir la señal a partir de esas muestras. Y bueno, ya vamos a ver cómo, o las distintas alternativas que hay de reconstrucción o de visualización, más que otra cosa. Pero bueno, se entiende este principio de lo que se llama muestreo en tiempo real. Este es el esquema básico de funcionamiento de el muestreo de cualquier osciloscopio digital. ¿Sí? Está claro la parte cualitativa, por lo menos. Ya dijimos que no nos íbamos a meter en el detalle de cómo es un conversor, pero sí cualitativamente entender el principio, que me parece que es esencial para poder utilizarlo adecuadamente el instrumento y poder entender cuáles son los parámetros o los datos característicos que aparecen en sus hojas de especificaciones. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, sí, se entiende, profe. Bueno, vamos con los tres parámetros o tres definiciones que son relevantes, me parece, y por eso le dedicamos esta diapositiva exclusivamente. Y para tratar de no confundirlos. La velocidad de muestreo es la cantidad de muestras que el aparato puede registrar como por segundo. Es decir, cuando hablamos de velocidad de muestreo, estamos hablando de la máxima velocidad de muestreo. ¿Sí? Ya vamos a ver que cuando se habla, digamos, la cantidad de muestras que el aparato puede registrar, cuando uno dice que puede registrar, es la máxima velocidad de muestreo, es decir, cuál es el mínimo intervalo entre muestras. ¿Sí? Es decir, el osciloscopio va a tener un parámetro que lo caracteriza, que es su máxima velocidad de muestreo. Es decir, cuál es el mínimo tiempo que puede haber entre muestras. Evidentemente, cuanto mayor sea la velocidad de muestreo máxima que pueda tener el osciloscopio, tanto mejor podrá muestrear una señal. ¿Sí? Es fácil imaginarse que si acá, en lugar de estos puntos, tenemos puntos intermedios, es decir, una velocidad de muestreo mayor, la reconstrucción de la señal intuitivamente se ve que va a ser más fácil o va a ser mejor. Entonces, la velocidad de muestreo, cuanto mayor sea la máxima velocidad de muestreo del osciloscopio, tanto mejor desde el punto de vista de la reconstrucción de la señal. Habitualmente se habla de frecuencia de muestreo
¿sí? Cuando en realidad es la cantidad de muestras por unidad de tiempo. Lo que decíamos, muestras por segundo, samples por segundo, megamuestras, gigamuestras, dependiendo del osciloscopio. Vale aclarar, y después vamos a hacer un ejemplo, que el osciloscopio no siempre tiene que muestrear a su máxima velocidad de muestreo. De hecho, no siempre en todas las bases de tiempo que vamos a utilizar, es decir, las velocidades de barrido que vamos a utilizar, el osciloscopio muestrea a su máxima velocidad de muestreo. Pero la máxima velocidad muestra un límite. Por debajo puede muestrear, por encima, es decir, muestrear más rápido que su máxima velocidad, no puede. ¿Sí? Puede muestrear a una velocidad menor, obviamente. Es decir, acá puede tomar, si esta es la máxima velocidad de muestreo, puede muestrear menos, es decir, podemos muestrear a una cadencia que sea la mitad, donde podemos sacar cada uno de los puntos intermedios, pero no puede muestrear más rápido. Bueno, la longitud de registro. También habíamos hablado de las muestras que toma el osciloscopio. Cuando hablamos de longitud de registro, no estamos hablando, y ahora lo vamos a confrontar, digamos, no estamos hablando de la memoria. Cuando hablamos de longitud de registro, es el registro que corresponde a una adquisición del osciloscopio. El osciloscopio puede registrar, para simplificarlo, en los osciloscopios que vamos a utilizar, la longitud de registro corresponde a la señal visualizable, el registro que se ve en la pantalla. Como les digo, no siempre tiene que ser así, pero bueno, la longitud de registro, digamos, va a depender de la base de tiempo que elija, ¿sí? Porque, bueno, va a tener una cierta cantidad de muestras, es decir, la longitud de registro es una cierta cantidad de muestras. ¿Cuántas muestras por adquisición? Lo que no quiere decir que vaya guardando en memoria mucho más que un registro. Puede guardar 2, 3, n registros, ¿sí? Entonces, por eso conviene no confundir lo que es longitud de registro y memoria. En memoria puede ir guardando muchas cosas, muchos registros, pero registros se corresponden cuando elijamos, qué sé yo, nivel y pendiente para registrar una señal. El ejemplo que habíamos hecho hoy, los 5 ciclos de una señal. Bueno, si hubiéramos utilizado un osciloscopio digital, el registro ese podría ser el registro de los 5 ciclos que nos pedía el problema, ¿sí? Sin embargo, en la memoria podemos guardar más de un registro. Entonces, para nosotros, los dos parámetros más importantes sobre los que vamos a trabajar son la velocidad de muestreo y la longitud de registro. La memoria es un concepto más general y, bueno, por supuesto que va a depender también de los osciloscopios, pero no es tan relevante desde el punto de vista metrológico, que es el que nos interesa para la materia, ¿no? Por lo menos por ahora. Entonces, para tratar de aclarar los conceptos, espero que sea así, que los aclare. Hay un ejemplo que está publicado, que, bueno, habla de un osciloscopio que tiene una máxima velocidad de muestreo de 10 megamuestras, ¿sí? Es decir, una muestra cada 0,1 microsegundo, una frecuencia de muestreo de 10 MHz. En realidad se habla muchas veces de frecuencia de muestreo de 1 MHz. En realidad, lo interesante es saber cuál es el mínimo tiempo entre muestras. Lo que dijimos, el osciloscopio puede tomar muestras más espaciadas, pero no más cercanas a 0,1 microsegundos, ¿sí? Y una longitud de registro de 1000 puntos. Bueno, si la longitud de registro total es de 1000 puntos, es decir, si el osciloscopio tiene una longitud de registro de 1000 puntos, y cada uno de esos puntos están espaciados 0,1 microsegundo, es decir, su máxima velocidad de muestreo, el registro tiene un total de 0,1 microsegundo, ¿sí? De 0,1 milisegundo, perdón, 100 microsegundos, ¿está bien? Es decir, si toma muestras cada 0,1 microsegundo y tiene 1000 puntos, esos 1000 puntos abarcarán 100 microsegundos, ¿sí? O 0,1 milisegundo. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, se entiende. Se entiende. Sí. Bueno, entonces, para lo típico, que son 10 divisiones horizontales, para lo típico de un osciloscopio digital o analógico, pero para el digital que tiene 10 divisiones horizontales, el barrido total, ¿sí?, que era de 0,1 milisegundo, es decir, si en toda la pantalla tenemos 0,1 milisegundo, en cada división va a haber 10 microsegundos por división, ¿sí? Es decir, esta es la selección de la base de tiempo, el punto de inflexión, podemos decir, creo que para que se entienda la idea, el punto de inflexión, la selección de la base de tiempo
para la cual el osciloscopio tiene los 1000 puntos, estamos suponiendo el caso simple del osciloscopio que muestra 1000 puntos en su pantalla, es decir, tiene una longitud de registro de 1000 puntos, podría no tener pantalla, ¿sí? Pero nosotros para imaginárnoslo un poco más visualmente, digamos, pensemos que esa longitud de registro corresponde a toda la pantalla del osciloscopio, que toda la pantalla del osciloscopio tiene 10 divisiones. Entonces eso correspondería a un atenuador de 10 microsegundos por división, ¿sí? Es decir, en cada división van a corresponder 10 microsegundos para la máxima velocidad de muestreo y una longitud de registro de 1000 puntos con un osciloscopio de 10 divisiones. Bueno, algunos valores que son importantes tener en cuenta a la hora de la utilización del osciloscopio. Es decir, cuando el osciloscopio muestree a su máxima velocidad de muestreo y pueda presentar 1000 puntos en la pantalla. Va a haber casos en los que pueda presentar menos de 1000 puntos y otros casos en los cuales tenga que muestrear a una velocidad inferior. Ahora vamos a ver dos casos. Entonces, supongamos que elegimos un barrido de 1 milisegundo por división. 1 milisegundo por división. ¿Está bien? Fíjense que acá lo que teníamos, el barrido o la base de tiempo de inflexión era 10 microsegundos por división. Entonces tenemos un barrido más lento, 1 milisegundo por división. Si tenemos 1 milisegundo por división y el osciloscopio tiene 10 divisiones, el barrido total, es decir, en toda la pantalla vamos a tener 10 milisegundos. ¿Está bien? Si la longitud de registro del osciloscopio, es decir, la cantidad de puntos máxima que puede presentar en la pantalla es de 1000 puntos, cada punto mostrado en la pantalla estará separado entre sí, la cadencia, digamos, de los pulsos será un pulso cada 10 microsegundos. ¿Está bien? Es decir, el osciloscopio tiene una longitud de registro máxima de 1000 puntos, es decir, no puede mostrar más que 1000 puntos en la pantalla. ¿Está bien? Y hemos seleccionado en ese osciloscopio un barrido de 1 milisegundo por división, lo que representa 10 milisegundos en toda la pantalla. En toda la pantalla tiene 10 milisegundos y la máxima cantidad de puntos es de 1000 puntos. Entonces, va a tener un punto cada 10 microsegundos. Una muestra cada 10 microsegundos. Va a tener una frecuencia de muestreo de 0,1 MHz. ¿Sí? 0,1 MHz. Entonces, fíjense que la máxima velocidad de muestreo del osciloscopio era 10 MHz. Pero con este barrido no va a muestrear a 10 MHz. ¿Por qué? Porque el osciloscopio no puede presentar más que 1000 puntos en la pantalla. Entonces, por eso decíamos que este barrido es un punto de inflexión. Para barridos más bajos, más lentos, el osciloscopio lo que va a tener son un tiempo mayor entre muestras, ¿sí? Y una cantidad de puntos mostrada en la pantalla limitada por los 1000. No puede mostrar más de 1000 puntos. Entonces, si utilizamos este barrido, como no puede utilizar más de 1000 puntos, esos 1000 puntos representarán una cadencia de una muestra, un punto cada 10 microsegundos. ¿Se entiende la idea? Es decir, cuando vamos a esto, y esta era toda la pantalla del osciloscopio, y esta es la máxima velocidad de muestreo, cuando esta pantalla representa un tiempo mayor, las muestras se van a tomar a una distancia mayor, a una separación temporal mayor que la máxima velocidad de muestreo. ¿Sí? Es decir, tenemos dos límites en el osciloscopio, que están dados por su característica de especificación. Es decir, no podemos muestrear más rápido que la máxima velocidad de muestreo, y no podemos tampoco tener más que 1000 puntos en la pantalla. Entonces, acá vamos a muestrear a una muestra cada 10 microsegundos, no vamos a muestrear la máxima velocidad de muestreo cuando estemos utilizando este barrido. ¿Está bien? ¿Se ve claro? Sí, quedó claro. Sí. Bueno, del otro lado dijimos que este era un punto de inflexión. Para barridos más rápidos, supongamos un caso en el que utilizamos un barrido más rápido, es decir, acá el barrido de inflexión era 10 microsegundos. De inflexión me refiero a que tenemos la máxima cantidad de puntos y la máxima velocidad de muestreo. ¿Sí? Bueno, para un barrido más rápido, de 1 microsegundo por división, hacemos las mismas consideraciones. Es decir, el barrido total, si tenemos 10 divisiones, será 10 microsegundos. Como supuestamente el osciloscopio puede mostrar 1000 puntos en la pantalla, tenemos 10 microsegundos en toda la pantalla y 1000 puntos, las muestras o los puntos estarán separados 0,01 microsegundos.
un tiempo que es extremadamente bajo. ¿Por qué? Porque fíjense que la máxima velocidad de muestreo, el mínimo tiempo entre muestras era 0,1 microsegundo. Entonces el osciloscopio no puede muestrear a esta velocidad, no puede presentar una muestra cada 0,01 microsegundo, porque esto sería una velocidad mucho más rápida o 10 veces más rápida que su máxima velocidad de muestreo. ¿Sí? Entonces, lo que sucede es que esta consideración de decir vamos a tener 1000 puntos en la pantalla es equivocada. ¿Por qué? Es equivocada porque no vamos a poder tener 1000 puntos. ¿Por qué? Porque podemos tomar muestras cada 0,1 microsegundo, no cada 0,01 microsegundo. ¿Sí? Entonces, la limitación la pone la longitud de registro. Ahora, para una base de tiempo de 10 microsegundos totales, si la máxima velocidad de muestreo es 0,1 microsegundo, lo que vamos a tener, 0,1 microsegundo, lo que vamos a tener son 100 puntos en la pantalla. ¿Sí? Es decir, acá la limitación está por la máxima velocidad de muestreo. ¿Sí? Entonces la longitud de registro se achica. Es decir, en el ejemplo anterior, cuando este barrido era muy lento, teníamos la mayor cantidad de puntos que podemos tener era 1000, entonces el tiempo entre muestras era un tiempo mayor que la máxima velocidad de muestreo. Acá, como la máxima velocidad de muestreo no puede ser excedida, es decir, no podemos muestrear más rápido que eso, el límite lo pone la cantidad de puntos. Es decir, en la pantalla vamos a tener 100 puntos en lugar de 1000. No podemos llegar a 1000. ¿Por qué no podemos llegar a 1000? Porque es un barrido tan rápido que eso obligaría a muestrear 10 veces más rápido que su máxima velocidad de muestreo, cosa que el osciloscopio no puede hacer. Entonces, por eso es que reforzamos la idea de lo significativos que son estos dos parámetros. La máxima velocidad de muestreo y la longitud de registro. Ninguno de los dos puede ser superado. Entonces, dependiendo del barrido que utilice, puede ser que tenga menos de la cantidad de puntos que corresponden a la longitud de registro en la pantalla del osciloscopio, o puede ser que tenga una velocidad de muestreo más lenta si el límite está dado por la cantidad de puntos que puede tener como máximo. ¿Se entiende la idea de estas dos definiciones? Máxima velocidad de muestreo y longitud de registro son esenciales para poder determinar qué es lo que puedo mostrar en la pantalla de un osciloscopio digital. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Sí, sí, queda claro. ¿Alguna consulta adicional? Hay que revisarlo con cuidado, ¿no? Sí, exactamente, hay que revisarlo con cuidado. Cuando tengamos que hacer una medición con un osciloscopio digital, como hicimos con el analógico, vamos a elegir un barrido que sea conveniente. ¿Sí? Hoy cuando queríamos ver los 5 ciclos de la señal sinusoidal en el ejemplo que presentamos, bueno, queremos utilizar un barrido que sea conveniente. Bueno, ese barrido que sea conveniente hay que confrontarlo con la longitud de registro y con la máxima velocidad de muestreo. Es decir, con la máxima velocidad de muestreo para saber cuántas muestras puedo tener en la señal que quiero presentar. ¿Sí? Y la longitud de registro porque, bueno, sé cuántos puntos voy a tener de esa señal y en función de eso va a ser la posibilidad de reconstrucción. ¿No? Entonces, a lo mejor me obliga a cambiar el barrido que había pensado inicialmente. ¿No? Eso puede darse el caso. Acá hay una formulita que la pongo porque aparece en alguna bibliografía, ¿sí? Y que, bueno, define de alguna manera la frecuencia de muestreo en función del número de muestras, la base de tiempo y el número de ediciones horizontales. De todas maneras, esta formulita no me convence mucho el acordarse una formulita de memoria porque después uno pierde, por ahí me parece que puede perder el concepto y en realidad son dos conceptos que son, me parece, bastante amables para tenerlos en mente, ¿no? Porque son máxima velocidad de muestreo, no puedo tener muestras entre tiempos menores que la máxima velocidad de muestreo. Y longitud de registro no puedo tener más puntos que el que me dice el manual que puedo mostrar. Entonces, cuando tenga que usar el osciloscopio, tengo que tener cuidado de no exceder ninguno de esos dos parámetros, nada más. Bueno, vamos a otra de las técnicas de muestreo. Nosotros la técnica de muestreo que habíamos presentado inicialmente, que es la que tiene que ver con el principio de funcionamiento del osciloscopio digital, es el muestreo en tiempo real. Sin embargo, el mismo osciloscopio que tiene una máxima velocidad de muestreo en tiempo real, tiene también, casi todos los osciloscopios, para no decir todos, un tipo de muestreo, una técnica de muestreo,
¿no? Que se selecciona, por supuesto, dependiendo está a la mano del operador, digamos, la selección. Es decir, el muestreo en tiempo real es el muestreo que tiene que ver con lo que dijimos hasta ahora, es decir, la máxima velocidad de muestreo y la longitud de registro. El muestreo de tiempo equivalente lo que hace es hacer parecer como que tengo una velocidad de muestreo mayor. Por ahí acá la diapositiva está buena, pero puede ser engañosa en el sentido de que lo que se está pensando es que el tiempo entre estas muestras es bastante menor que el tiempo entre estas muestras, ¿no? A pesar de que se ven iguales, acá lo que estamos imaginando es que el tiempo entre estas muestras para un mismo osciloscopio es bastante más pequeño que el tiempo entre estas muestras. Por eso gráficamente no es exactamente lo que se pretende representar, pero sí la forma en que procede el muestreo de tiempo equivalente y que es válido, vale decirlo al comienzo nomás, para ondas repetitivas, ¿sí? ¿Por qué para ondas repetitivas? Porque lo que hace el muestreo, la técnica esta del muestreo por tiempo equivalente, es este pulso trapezoidal que tenemos acá, muestrearlo varias veces, es decir, pero para eso supone que este pulso se va repitiendo. Entonces, lo que hace en el primer ciclo de adquisición, toma muestras como estas que se muestran acá. ¿Sí? En el segundo ciclo de adquisición, toma muestras, por supuesto, en correspondencia con algún punto de referencia, ¿sí? En otro punto diferente. Y así siguiendo. Así siguiendo en todos los puntos. Entonces, lo que consigue es, en varias pasadas de esta señal, es decir, una señal repetitiva, o vuelvo a decirlo, es decir, no es una señal, si fuera una señal unidireccional, esto no es aplicable. El muestreo de tiempo equivalente es solamente para señales repetitivas, ¿sí? Y bueno, va a parecer como que el osciloscopio tiene un tiempo de muestreo superior, ¿eh? Fíjese cuánto superior, y bueno, si esta es la máxima velocidad de muestreo, tan superior como veces el osciloscopio sea capaz de hacer este muestreo de tiempo equivalente, es decir, cuántas veces pueda repetir el muestreo en distintos puntos de la señal para tener puntos intermedios a los que tendría si la máxima velocidad, aplicara la máxima velocidad de muestreo, que sería entre este punto y este punto, por ejemplo. Entonces, lo que hace es ir tomando muestras de la señal en distintos puntos de la señal cuando se van repitiendo periodos de la señal. Entonces, es únicamente válido para señales repetitivas. Y por supuesto que la frecuencia de muestreo que se obtiene es una frecuencia de muestreo superior a la máxima velocidad de muestreo del osciloscopio, que no quiere decir que tenga una velocidad de muestreo mayor que la máxima, no, lo que hace es utilizar una técnica para repetir el muestreo varias veces en distintos puntos, pero siempre el límite lo tiene en la máxima velocidad de muestreo. Entonces van a aparecer osciloscopios que tengan muestreo en tiempo real de una megamuestra y acá capaz que en tiempo equivalente tiene 10 megamuestras, ¿sí? Pero bueno, atención, que la máxima velocidad de muestreo es la que corresponde, la máxima velocidad de muestreo de acuerdo a la definición que presentamos antes, es la que corresponde al muestreo en tiempo real. Esto es solamente una técnica para hacer una especie de sobremuestreo, es decir, muestrear varias veces con la máxima velocidad de muestreo en distintos puntos de la señal, ¿sí? Pero de ninguna manera, si la onda fuera unidireccional, el osciloscopio lo podría hacer. Es decir, para ver un transitorio, esto no es aplicable, ¿no es cierto? Esta técnica es aplicable cuando la señal es repetitiva. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, otro concepto que tiene que ver con el uso de los osciloscopios digitales es el tema de lo que se conoce como aliasing. Es decir, el osciloscopio puede presentar un alias de la señal. Cuando vimos sistemas digitales, habíamos hablado de la máxima, digamos que la señal, el teorema del muestreo decía que había que tomar por lo menos 2 muestras de la señal para poder reconstruirla. ¿Se acuerdan? Ya lo habíamos mencionado, no hicimos demasiado hincapié en eso porque, bueno, excede lo que se pretende en la materia, pero lo que puede pasar si muestreamos por debajo de la frecuencia requerida por el teorema del muestreo, lo que podemos hacer es reconstruir una señal equivocada. Es decir, si muestreamos por debajo de la mínima frecuencia de muestreo necesaria para poder reconstruir la señal, lo que vamos a tener es una señal reconstruida, ¿sí? Que no es la que realmente ocurre, sino que es un alias de la señal, por eso se habla de aliasing,
y es lo que se conoce como aliasing real, es decir, estamos muestreando, submuestreando, ¿sí? En esta diapositiva se ve un poquitito mejor, tenemos una señal repetitiva y resulta que como muestreamos por debajo de la frecuencia mínima de 2 veces la velocidad, la frecuencia de la señal a registrar, estamos registrando una velocidad de muestreo más lenta, lo que hacemos es tener en el osciloscopio esta serie de puntos. Por supuesto que la señal original no la vamos a poder ver, y lo que vamos a hacer es poder reconstruir una señal que tiene que ver con esta que se muestra en los puntos acá, que es una señal que no es la que queremos ver. Entonces, estamos muestreando a una frecuencia muy lenta, corremos el riesgo de visualizar una señal que no es la que ocurre en la realidad. Entonces, bueno, atención con eso, porque es un error que puede aparecer, se va también a graficar en un ejemplo en el trabajo práctico de laboratorio, ¿no? Pero es lo que se conoce como aliasing real. Existe otro tipo de aliasing, que es el que se denomina aliasing perceptual, y que tiene que ver en cómo el ojo humano, digamos, una especie de ilusión óptica, en la que el ojo humano visualiza la señal. Si tenemos una presentación por puntos, ¿ustedes qué dirían acá? Seguramente que hay varias sinusoides, ¿no es cierto? Es decir, lo que hace el ojo es reconstruir visualmente la señal en función de la proximidad geométrica que tienen los puntos. Sin embargo, la proximidad temporal, la reconstrucción de esta señal, es esto. Es decir, si aplicamos una interpolación lineal entre los puntos que tenemos de la señal, por supuesto una interpolación que una los puntos secuencialmente, los que están más cerca a nivel temporal, lo que tenemos como señal real es esto, cuando si visualizáramos solamente una presentación por puntos, tendríamos a ver una señal que no es la señal real, y por eso se habla de alias de la señal o aliasing de tipo perceptual. Bueno, el aliasing real, es decir, el aliasing se soluciona muestreando a una velocidad de muestreo adecuada, es decir, mayor que la que teníamos en este caso. El aliasing perceptual se mejora con lo que se conocen como técnica de presentación, es decir, acá lo que tenemos es una interpolación lineal. Hay otros tipos, es decir, lo que estamos haciendo, lo que hace el osciloscopio a veces, porque lo podemos elegir, digamos, en el ajuste del osciloscopio, es una interpolación lineal, es decir, unir cada uno de estos puntos con líneas rectas en la secuencia temporal que tienen los puntos, ¿no? Acá tenemos una serie de puntos unidas en forma lineal, con rectas, y acá tenemos una interpolación que se conoce como interpolación sinusoidal, que lo que usa es una función, la función seno x sobre x, para interpolar entre puntos. Entre puntos, en lugar de poner una recta, pone una sinusoide, y entonces lo que me permite reconstruir es con la misma cantidad de puntos, donde acá veía una señal que no se parece en nada o se parece bastante poco a una sinusoide, si uso una interpolación sinusoidal, es decir, estoy agregándole muestras que no tengo entre las muestras que sí he tomado, ¿no es cierto? Es decir, acá tomé entre este punto y este punto, entonces uno con una línea recta porque uso una interpolación lineal. Esto es una técnica de presentación, de visualización. La realidad es que, como dijimos al principio, lo único que tengo son los puntos. Después, cómo uno los puntos, es lo que tiene que ver con la presentación de la señal. Acá la uní con rectas, y bueno, lo que tengo entonces es esta señal reconstruida a partir de los puntos que tomé. Pero si entre estos puntos los reconstruyo utilizando una función distinta de la recta, acá por ejemplo una función sinusoidal, lo que tengo es una reconstrucción bastante más fiel, bastante mejor, bastante más linda, que me permite hacer la medición en mejores condiciones. Pero claro, esto se tiene que corresponder con una reconstrucción que tenga que ver con la señal real, que en este caso era una sinusoide. Acá presentamos dos tipos de interpolación con una señal unidireccional, ¿sí? Donde acá lo que estoy haciendo es tener algunos puntos y los uno con rectas, ¿sí? A lo mejor acá tenía varios puntos y por acá tenía algunos puntos, entonces lo que hice fue reconstruir en forma lineal, con rectas. Y acá lo que hice fue aplicar una interpolación sinusoidal. ¿Cuál de las dos es la señal real? No lo sé, ¿sí? Porque a lo mejor acá estoy aplicando una interpolación sinusoidal entre puntos, cuando la realidad es que por ahí la señal se parece más a esta que a esta. Entonces, ojo con la interpolación, que no lo hace el osciloscopio en forma unilateral, sino que normalmente cuando hay posibilidad de presentación de interpolación por puntos, lineal o sinusoidal,
el operador es el que decide, ¿no es cierto? Acá tenemos una cierta cantidad de puntos recabada para una señal que sí es sinusoidal. Acá está la señal unida con rectas, con líneas rectas, y acá con una interpolación de tipo sinusoidal, donde evidentemente si lo que quiero visualizar es una onda sinusoidal, la interpolación sinusoidal es la adecuada, es decir, unir los puntos, que es lo único que tengo, ¿no? Tiene que quedar claro que estos puntos es lo único que tengo muestreado. Después, cómo reconstruyo la señal original a partir de los puntos que tengo muestreado, bueno, va a depender de la técnica de presentación que use. ¿Sí? Acá hay una diapositiva, vamos a ver ahora, que tiene que ver con esto que se define a veces como ancho de banda equivalente. ¿Sí? Esto aparece en alguna bibliografía. Ya habíamos dicho que el osciloscopio digital tiene también un ancho de banda analógico, ¿sí? Que tiene que ver con sus entradas, con su entrada vertical, ¿sí? Es decir, el osciloscopio digital tiene una etapa de entrada que es analógica y por lo tanto tiene un ancho de banda analógico que se trata de la misma manera que el ancho de banda como lo hemos tratado para el caso de los osciloscopios analógicos, ¿sí? Pero bueno, después, además de eso, el osciloscopio lo que hace es tomar muestras de la señal y reconstruirla a partir de eso. Entonces, lo que se hace a veces, en alguna bibliografía aparece, es definir un ancho de banda equivalente que tiene que ver con el muestreo, con la velocidad de muestreo y la forma de reconstrucción, ¿sí? El ancho de banda equivalente, ahora lo vamos en la diapositiva siguiente se va a clarificar, digamos, se define como ancho de banda equivalente para una reconstrucción por puntos y por supuesto para señales periódicas, ¿no es cierto? Para señales periódicas, que el osciloscopio tiene un ancho de banda equivalente que tiene que ver con su máxima velocidad de muestreo y una cierta cantidad de puntos. Cuando dice que el ancho de banda equivalente es la máxima velocidad de muestreo dividido 20 o 25, lo que estamos diciendo es que el ancho, para una reconstrucción donde visualizo solamente puntos, el ancho de banda equivalente tiene que ver con la máxima velocidad de muestreo dividido 25, que quiere decir que estoy pensando en tomar entre 20 y 25 puntos en lo que es el periodo de la señal periódica, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en otra diapositiva. Bueno, para una representación con interpolación lineal, se habla de que con 10 puntos sería suficiente y en una interpolación sinusoidal con 2,5 puntos, es decir, muy cerca del límite puesto por el teorema del muestreo, donde decía que teníamos que tomar como mínimo 2 muestras por ciclo de una señal repetitiva para poder reconstruir la señal. ¿Se acuerdan que cuando vimos el aliasing real, si tomábamos menos de 2 muestras, podíamos visualizar un alias de la señal, ¿no? Entonces acá lo que está diciendo es con 2 muestras y medio, muy cerquita del límite del límite impuesto por el teorema del muestreo, con muy poquitas muestras más, podemos obtener una buena reconstrucción de la señal si tenemos interpolación sinusoidal y por supuesto si la señal es una señal periódica sinusoidal, ¿no? Acá en esta diapositiva creo que es de una publicación que está como bibliografía, ¿sí? Una publicación de Tektronix. Tenemos acá una señal de entrada, estos son distintas señales de entrada a cada una de estas columnas. Acá una señal sinusoidal de 10 MHz. Esta secuencia de diapositivas corresponde a una señal sinusoidal de 5 MHz, de 2,5 MHz y de 1 MHz. Una señal más lenta y más rápida. Entonces, si esa señal de entrada de 10 MHz le tomamos 2,5 muestras por ciclo y tenemos una reconstrucción o una visualización por puntos, esto es lo que vemos. Fíjense que acá uno, si se imagina la señal, podría llegar a ver 2 sinusoides entrelazadas, ¿sí? Es decir, con una reconstrucción por puntos de una señal de 10 MHz, el osciloscopio tiene una frecuencia de muestreo de 25 MHz, estamos tomando 2,5 muestras por ciclo. La reconstrucción que se consigue hacer es pobre, podemos tener un alias, a pesar de que estamos por encima del límite puesto por el teorema del muestreo. De todas maneras estamos por encima, pero muy cercana a las 2 muestras por ciclo. Entonces, con una interpolación por puntos, difícilmente podríamos ser capaces de hacer mediciones sobre esta señal, reconstruir la señal. Si para esa misma señal de 10 MHz y también tomando 2,5 muestras por ciclo, hacemos una interpolación lineal, esta es la reconstrucción de la señal que tendríamos, ¿sí? Bastante pobre también,
mejor que esta, pero bastante pobre, se parece bastante poco a una señal sinusoidal, que es la señal original. Y bueno, si la interpolación entre cada uno de los puntos se hace con una interpolación sinusoidal, utilizando lo que decíamos, la función seno de x sobre x para reconstruir los puntos intermedios, la visualización que tendríamos sería esta, es decir, con 2,5 muestras por ciclo ya podríamos reconstruir la señal sinusoidal si usamos una interpolación sinusoidal, ¿no? Bueno, y un análisis similar se puede hacer para las otras señales. Acá lo que tenemos es una visualización de una señal reconstruida a través de puntos nada más, con 25 puntos, es decir, una velocidad de muestreo que esté 25 veces por encima del periodo de la señal. Acá es una señal de 1 MHz y la estamos muestreando a 25 MHz. Es decir, la velocidad de muestreo que está tomando en este caso el osciloscopio es 25 MHz. Estamos con 25 muestras por ciclo. Recién acá, y por eso la definición anterior que habíamos puesto de ancho de banda equivalente, recién acá aparece una señal que visualmente se parece bastante a la señal real, que sería alguna de las que se ven por acá. ¿Sí? Bueno, entonces se hacen las cuentas acá de cada uno de los anchos de banda equivalentes. Ancho de banda equivalente para un osciloscopio de 25 MHz, 1 MHz, 2,5 MHz para un muestreo con interpolación lineal y 10 MHz para una interpolación sinusoidal. Es decir, el osciloscopio tiene una frecuencia de muestreo de 25 MHz y se le puede asignar un ancho de banda equivalente desde el punto de vista del muestreo digital, ¿no es cierto? No confundir con el ancho de banda analógico, que es igual para las etapas analógicas, igual que las consideraciones que hemos hecho para el osciloscopio analógico, como decíamos, ¿no? Acá, esta es una definición puramente teórica y aproximada que tiene que ver con alguna sugerencia de alguna bibliografía. Por supuesto que esto hay mucho para decir, porque no es nada que esté rigurosamente establecido, sino es como para tener una idea del orden de magnitud de las muestras que tenemos, la cantidad de muestras que tenemos que tener dependiendo de la interpolación, para poder reconstruir más o menos fielmente la señal que queremos visualizar, ¿no? ¿Estamos? ¿Alguna preguntita? No por ahora. Bueno, esto es para señales periódicas, ¿sí? ¿Qué pasa con las señales unidireccionales? Una señal, una exponencial o una señal como esta, que tiene un flanco con una cierta velocidad de subida, un cierto tiempo de subida. ¿Cuántas muestras necesitamos tener en el frente para poder medir el tiempo de subida de esta señal? Fíjense que el tiempo de subida, desde el punto de vista del desempeño del comportamiento temporal, siempre lo hemos analizado a través de el tiempo de subida del osciloscopio, que dependía de su ancho de banda, ¿sí? Es decir, eso es igual para un osciloscopio digital. Es decir, tiene un ancho de banda analógico y tiene un tiempo de subida determinado por ese ancho de banda analógico, el 0,35 sobre el ancho de banda, ¿se acuerdan? Para un osciloscopio analógico. Bueno, para el digital, eso dijimos está exactamente igual. Pero además tenemos otro condimento en el digital, y es cuántos puntos tenemos que tener en el flanco de subida o de bajada o en alguna forma que tenga una señal que no es repetitiva, para poder reconstruirla fielmente. Es decir, si estos son los puntos, si esta es la velocidad de muestreo que tenemos, ¿sí? Y la reconstruimos en forma lineal, fíjense que la señal que nos queda, ¿sí? Esta es la señal real y esta de línea más finita, la señal reconstruida a partir de 2 puntos. Evidentemente, si tenemos una interpolación lineal, lo que tenemos es un tiempo de subida bastante más lento que el tiempo de subida real, ¿sí? Bueno, acá lo que propone, digamos, alguna bibliografía, que esto es simplemente para graficar, pero me parece que es demasiado optimista, es decir, que tenemos que tener un intervalo entre muestras que corresponda a entre 0,8 y 1,6 muestras durante el tiempo de subida de la señal para poder reconstruir la señal. Esto aparece en alguna bibliografía, por eso lo ponemos, pero en realidad lo que vamos a tomar como concepto para poder tener la posibilidad de reconstruir una señal unidireccional es tener una cantidad de muestras suficiente en el flanco de la señal, ¿no? Como para poder reproducir el tiempo de subida o de bajada o la forma de la señal adecuadamente. Es difícil establecer, acá hay una
elucubración matemática, digamos, que permite llegar a estos números que muestran acá, que aparecen en la bibliografía que les decía, pero de todas maneras son, como les digo, demasiado optimistas y, por supuesto, en cada caso habrá que definir, es decir, ¿cuántos puntos necesito tener acá para reconstruir bien la señal si utilizo una interpolación lineal? Y bueno, 5 puntos, 10 puntos, 20 puntos, 100 puntos. Evidentemente no podemos establecer, como se pretende establecer acá, una definición estricta, matemática estrictamente, salvo que pongamos algunas condiciones de contorno, algunas condiciones de contorno, como puede ser el error en la medición, la determinación de los tiempos. No pretendemos hacer ese tipo de determinaciones o de cálculos en los problemas que vamos a presentar en la materia. Vamos a considerar que si tenemos más de 5 o 10 puntos en el frente de una señal como esta, por ejemplo, va a ser reconstruible fácilmente, ¿sí? Si tenemos menos de 2 o 3 puntos, o de 2 puntos, como es el límite que se pretende acá, evidentemente no podemos pretender reconstruirla con la exactitud que se requiere si lo comparamos con la exactitud que se maneja en un osciloscopio, ¿no es cierto? Entonces, hay una zona gris en la cual no está definido, se podrían hacer cuentas, digamos, para algunos casos particulares, no está definido cuál es el error que se introduciría en la medición, por ejemplo, el tiempo de subida de una señal como esta, si tengo 2 o 3 muestras en el frente, ¿sí? Y depende de dónde caigan las muestras también, ¿sí? Porque la muestra podría haber caído acá y un poquito más adelante, es lo mismo acá, entonces no vamos a entrar en esa rigurosidad matemática que entendemos no excede la materia y tampoco nos parece que tiene sentido para lo que se pretende determinar, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a considerar, es decir, los ejemplos que vamos a poner, vamos a tratar de que sobre todo los problemas que se les presenten a ustedes en evaluación, a lo mejor en ejercitaciones de laboratorio presentamos problemas un poco más conflictivos en el sentido de que puedan ofrecer dudas. En los problemas que se les van a plantear a ustedes para que resuelvan solos, la idea va a ser que tengamos una cantidad de muestras en la subida o en la bajada de la señal que pretendamos analizar, que no les quepa duda, digamos, que se puede reconstruir, digamos, más de 5 o 10 puntos en el frente o en la bajada de una señal unidireccional, ¿sí? Es decir, pero valores intermedios va a ser difícil. No podemos, digamos, nunca concluir que con un punto o 2 puntos en el frente podemos, porque va a depender de dónde caigan esos puntos, podemos reconstruir la señal. Vamos a pensar que si tenemos más de 5 o 10, sí. Si tenemos menos, es dudoso. Y si tenemos menos de 1 o 2 puntos, evidentemente no se va a poder, ¿sí? Hay una zona gris en la que es dudoso y bueno, habrá que resolverlo en cada caso. Vamos a tratar de presentarle los problemas que ustedes tengan que resolver solos, que no aparezcan esas zonas grises, porque, bueno, son casos más delicados que exceden, como les decía, lo que corresponde a lo que pretendemos en la materia, ¿no? Bueno, algunas cosas, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda sobre esto, sobre la reconstrucción esta y sobre esto. Una cantidad de muestras. Bueno, seguimos entonces y después las preguntas podrán venir después. Vamos a analizar un poquitito el tema de la resolución, vamos a hablar de la exactitud de los osciloscopios. La exactitud vertical de un osciloscopio, antes de entrar en la resolución, la exactitud vertical de un osciloscopio digital es más o menos similar a los valores que se consiguen en un osciloscopio analógico, del orden del 3%, 2% algunos, del 1%, ¿no? Osciloscopios mejores, pero estamos en ese orden. Otra vez lo que decíamos siempre de los osciloscopios, su gran ventaja está en la posibilidad de visualizar la señal en forma completa, en forma integral, y no en la exactitud. Algo diferente ocurre, por lo que ya hemos adelantado, con la exactitud en horizontal. En horizontal, en general, vamos a tener exactitudes que están bastante por debajo del 1%, pero bueno, eso hace al propio principio de funcionamiento del osciloscopio y de ninguna manera vamos a tratar de plantear el tema de la resolución para hacer despreciable el error debido a la resolución frente a la exactitud del osciloscopio. Entonces, para analizar un poquitito la resolución, en un osciloscopio analógico, ¿se acuerdan que habíamos hablado de resoluciones típicas de 1 en 50 de división, 1 en 100?
lo plantea la bibliografía lo más optimista posible, fabricantes de osciloscopio obviamente. 1 en 50 es el valor típico, ¿sí? Entonces, si tenemos 8 divisiones en vertical y tenemos una resolución de un 50avo división, evidentemente es como si tuviéramos 400 niveles, 400 líneas, 400 niveles posibles en horizontal. Un 50avo división, 8 divisiones, es decir, por cada división tenemos 50 partes, 50 fracciones de división, tenemos en total 400, una resolución de 1 en 400 para el caso de 1 en 50. 1 en 800 sería para 1 en 1000, en 1 en 100 que lo vamos a desestimar. Si el osciloscopio tiene 10 divisiones en horizontal, bueno, en horizontal tenemos 500 líneas para el caso de 1 en 50 de división de resolución. Esto es para un osciloscopio analógico. Bueno, en un osciloscopio digital, eso va a depender del número de bits que tenga el osciloscopio, ¿sí? El número de bits que tiene el osciloscopio, si el osciloscopio es de 8 bits en vertical, 8 bits en vertical, ya lo hemos visto, 1 sobre 2 a la 8 es la resolución, 256 puntos. Todavía estamos por debajo de lo que teníamos en un osciloscopio analógico, ¿sí? Es decir, en un osciloscopio digital de 8 bits, la resolución vertical, 256 puntos, sería menor que la que teníamos en un osciloscopio analógico de los que hemos visto. Bueno, en 10 bits ya tenemos 1 en 1000, con lo cual ya superamos ampliamente lo que correspondía a un osciloscopio analógico y bueno, por lo tanto casi todos los osciloscopios que se usan hoy en día están por encima de los 8 bits, 10 bits en resolución vertical. Por supuesto que en resolución, bueno, si tenemos uno de 12 bits, que tampoco es tan raro ya en los osciloscopios, la resolución es bastante mejor. El que vamos a utilizar en el laboratorio es de, si no me equivoco, de 8 bits. Uno de los que van a utilizar en el laboratorio. Bueno, resoluciones para distinto número de bits en vertical y las resoluciones correspondientes, que ya no quedarán definidas por la lectura en la pantalla, sino por la resolución propia del osciloscopio en vertical, debido a la cantidad de bits del conversor. Bueno, esto ya lo habíamos visto cuando vimos los sistemas digitales, el error de cuantificación que aparece, que va variando el error debido al muestreo, a la cuantificación o cuantización, porque bueno, el osciloscopio a una señal de entrada que es analógica le asigna determinados valores, ¿sí? Bueno, le asigna determinados valores que como esos valores están separados en forma discreta, va a haber un error de cuantización que tiene que ver justamente con la resolución que tenga, es decir, el número de bits en vertical va a depender la separación de estos escalones, ¿no es cierto? Y bueno, cómo va variando el error de cuantificación dependiendo de la posición o del valor de la tensión de entrada. Bueno, una diapositiva más que de acuerdo al número de bits, acá tenemos 8 y 16 bits, la resolución que tenemos. Para 8 bits habíamos visto 1 en 256 niveles, sería 0,39 el error debido a la resolución, 0,01 para el caso 0,098, 0,1 prácticamente para un osciloscopio de 10 bits. Fíjense que estamos hablando en resolución vertical, cuando el osciloscopio en vertical tiene una exactitud del orden del 3%. ¿Sí? Si el osciloscopio tiene una exactitud en vertical del orden del 3%, con un osciloscopio de 8 bits, estamos al límite de que sea despreciable el error debido a la resolución. Al límite de que sea despreciable el error debido a la resolución. Ya en uno de 10 bits, seguramente el error debido a la resolución va a ser despreciable, por supuesto, si utilizamos la mayor porción de pantalla posible, ¿no? Es decir, el peor de los casos, el error de resolución, el peor de los casos sería la mitad del dígito menos significativo del nivel más bajo que pueda interpolar o que pueda tomar entre la altura de cada uno de esos escalones de digitalización, ¿no es cierto? Bueno, esto en cuanto a la resolución, la exactitud se trata igual que en los osciloscopios analógicos, la resolución se trata de acuerdo al número de bits. Por supuesto que cuando hablamos del horizontal,
Esto es hablando del vertical. Cuando hablamos del horizontal, habitualmente consideramos la resolución a partir de lo que es la longitud de registro. Es decir, si el osciloscopio tiene 1000 puntos, como el ejemplo que habíamos puesto, 1000 puntos en horizontal, la resolución será de 1/1000 en horizontal. Habitualmente los osciloscopios tienen 1000 o más como presentación en pantalla, y cuando las señales se muestran directamente en la pantalla. Acá en osciloscopios digitales la variación de formas de modelos y formas constructivas es mucho más amplia, porque lo que dijimos, muchos son digitalizadores que directamente no tienen pantalla, sino que lo que hacen es guardar en memoria una cierta cantidad de muestras, y bueno, las muestras después se pueden tratar como uno quiera en cualquier otro sistema de cómputo, con lo cual, bueno, eso le da una versatilidad que, por supuesto, ni de lejos tenía un osciloscopio analógico, ¿no? Bueno, acá una hoja de datos de un osciloscopio. Bueno, esto se los dejo para que lo vean. Hay algunas diapositivas acá. Me interesaba ver. Esto se lo dejo para que lo vean, y después si tienen preguntas. Esta es la presentación de un panel frontal de un osciloscopio. Van a ustedes a utilizar uno en el laboratorio, así que este es el osciloscopio que se va a utilizar en el laboratorio. Ya se lo van a presentar en el gabinete, así que no es exactamente este modelo, es el 54603, creo que tiene 60 MHz en lugar de 100 MHz de ancho de banda analógico. Pero bueno, ya en el laboratorio se lo van a presentar. Quería ver, a ver si podemos visualizar la hoja de datos, o una parte de la hoja de datos del osciloscopio como para... a ver, vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá. Bueno. No sé si se ve la hoja de datos del osciloscopio en la pantalla, sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno. Ahí. Bueno, este es el osciloscopio que van a utilizar en la práctica, sobre el que vamos a bajar muchas partes de nuestros ejercicios. Fíjense que acá dice el osciloscopio tiene un ancho de banda analógico de 60 MHz. Esto se trata igual que lo hemos visto en los osciloscopios analógicos. Tiene dos canales. Canal 3 y canal 4 se aplica solamente a este modelo, porque está marcado en amarillo el modelo que tenemos nosotros, el que vamos a utilizar. Fíjense que tiene también un ancho de banda para el acoplamiento AC. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el acoplamiento AC lo que hace es filtrar la continua? Pero ya lo habíamos dicho con los osciloscopios analógicos también, atenúa. Habíamos inclusive mostrado una salida del SPICE para un circuito equivalente. Para frecuencias bajas lo que hace es limitar o atenuar las frecuencias bajas. Entonces se habla de un ancho de banda, un circuito pasabanda con frecuencia de corte inferior en 10 Hz y frecuencia de corte superior en 60 MHz. Es decir, la frecuencia de corte superior se mantiene, pero al colocar un capacitor a la entrada, lo que hacemos es filtrar la continua y atenuar las señales bajas con una frecuencia de corte inferior de 10 Hz. Bueno, no es demasiado importante, los dos canales, la sensibilidad que tengo, o las posibilidades de atenuación van de 2 mV por división a 5 V por división, igual que lo que habíamos visto, como dijimos, para los analógicos, con la secuencia 1, 2, 5, es decir, acá tendrán 2 mV por división, 5 mV por división, de ahí pasa a 10 mV por división, 20 mV por división, 50, y así siguiendo, con la secuencia 1, 2, 5 hasta 5 V por división. La exactitud en vertical, más o menos 2%. Acá yo me lo pasé de largo esto, pero no es porque no lo quería. Acá dice ancho de banda para el disparo simple, 2 MHz. Esto tiene que ver con la máxima velocidad de muestreo para el que tiene el osciloscopio. Por eso es que este parámetro no le damos importancia acá y lo vamos a considerar cuando veamos la máxima velocidad de muestreo, ¿no? Bueno, entonces estábamos con la exactitud. El tiempo de subida del osciloscopio, fíjense que el tiempo de subida del osciloscopio
es un dato que podría no darse, porque dice que es calculado, ¿no? Como 0,35 sobre el ancho de banda, donde el ancho de banda es 60 MHz. Es decir, este dato se da, pero puede salir tranquilamente, como ya lo hemos dicho, de lo que es el ancho de banda analógico. Bueno, la impedancia de entrada del osciloscopio, 1 megohm y 13 picofaradios. Datos importantes a la hora de calcular los errores de inserción, por ejemplo, como ya hicimos algún ejemplo. Bueno, el tipo de acoplamiento, DC, AC o tierra, ya lo vimos también. La máxima tensión que puedo aplicarle a la entrada, 400 volts. La base de tiempo, que puede ir desde 5 segundos a 5 nanosegundos por división, o de 5 nanosegundos a 5 segundos por división, siempre con la secuencia 1, 2, 5. Las fuentes de disparo que se pueden utilizar, canal 1, canal 2, es decir, cuando uno habla de fuente de disparo es de dónde voy a sincronizar el disparo, vale lo mismo que para el osciloscopio analógico. Es decir, acá lo puedo sincronizar con la señal que tengo en el canal 1, con la señal que tengo en el canal 2, o un disparo externo o de línea, que era, ¿se acuerdan?, con la alimentación, dispararlo directamente con la alimentación del osciloscopio. La exactitud del horizontal, como ya lo anticipamos, es una exactitud muy buena, mucho mejor que lo que se tenía en los osciloscopios analógicos, 0,01%, por eso es que es difícil y habitualmente no se busca, sino que se trata de que el error debido a la resolución sea bajo, pero de ninguna manera en este caso, como pasaba en los analógicos, que buscábamos que sea despreciable, en este caso el error debido a la resolución seguramente no va a ser despreciable, pero y muchas veces será el que prime sobre el error total en horizontal, pero es porque la exactitud propia del osciloscopio, por justamente su principio de funcionamiento basado en un oscilador a cristal, la exactitud en horizontal es muy buena. Bueno, la resolución en horizontal, que bueno, por supuesto esta resolución que se da en horizontal es para las mejores condiciones, es decir, cuando tengo el barrido más rápido. No se da, esta es la mejor resolución, por eso a veces cuando uno lee los manuales del osciloscopio, atención con esto, porque la realidad es que la resolución, como vimos en el ejemplo que planteamos hoy, va a depender de la longitud de registro y de la máxima velocidad de muestreo. ¿Sí? Es decir, en este osciloscopio la máxima velocidad de muestreo es 20 megamuestras. Es decir, es una muestra cada 50 nanosegundos. Esa es la máxima velocidad de muestreo que tiene este osciloscopio. Una muestra cada 20 nanosegundos. Una muestra cada 50 nanosegundos. 1 sobre 20 megas. Si no saqué mal la cuenta, 1 sobre 20 megas, 50 nanosegundos. Bueno, fíjense que acá aparece máxima velocidad de muestreo para disparo único. Es la máxima. Pero fíjense que acá aparece una que parece muy superior, 10 gigamuestras por segundo. Bueno, esto tiene que ver con el muestreo de tiempo equivalente. Es decir, para ondas únicamente repetitivas. Entonces no es que el osciloscopio tenga una máxima velocidad de muestreo de 10 gigamuestras. ¿Sí? Esto implicaría muestrear mucho más rápido que lo que decía acá para 20 megamuestras. Esta es una velocidad de muestreo equivalente si la señal es repetitiva y muestreo secuencialmente como mostramos hoy en el muestreo de tiempo equivalente. ¿Sí? Bueno, nada, la cantidad de puntos que tengo en la pantalla, 4000 o 2000, dependiendo de la cantidad de canales que use. Acá aparece la resolución, el osciloscopio, como decíamos, el que se va a usar es de 8 bits. Bueno, por supuesto que este manual está publicado, lo tienen publicado ustedes en la guía del laboratorio 4, está en la bibliografía, perdón, en la bibliografía que está publicado de la unidad temática 4, así que están todos los datos, y bueno, esto es simplemente datos físicos, así que, bueno, no sé si tienen alguna duda respecto de si ya lo habían visto el manual, si no, mírenlo con tranquilidad, o la hoja de especificaciones. Esta hoja de especificaciones tiene bastantes más hojas. No es, desde el punto de vista didáctico, a nuestro entender, digamos, no es el mejor de las hojas de especificaciones, porque aparecen un montón de componentes de orden secundario, valores de orden secundario en hojas siguientes, que por ahí pueden ofrecer confusiones, pero bueno, la idea es ceñirnos a esta primera hoja que mostramos y a los valores que hemos ido definiendo, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver con la resolución y los parámetros principales, estos que estaban marcados en amarillo, como parámetros principales de interés para el trabajo de acuerdo al alcance de la materia. Es decir, vamos a considerar a la hora de considerar la exactitud en vertical, la exactitud en horizontal, lo que da como dato del
problema. El error debido a la resolución va a depender del atenuador que utilicemos en vertical, considerando los 8 bits del osciloscopio, y la resolución en horizontal, dependiendo del barrido que se utilice, si está limitado por la máxima velocidad de muestreo, 20 megamuestras por segundo, o si está limitado por la máxima cantidad de puntos, que pueden ser 2000, para señales, para las presentaciones típicas con un osciloscopio como este. Igual van a profundizar sobre esos datos en el laboratorio, pero bueno, vale la pena que ya vayan familiarizándose con ellos para que después puedan aprovechar un poco mejor. También que ahora los laboratorios los pueden visualizar todas las veces que quieran, porque van a estar subidos y grabados a partir de la semana que viene, porque bueno, esto va a ser el gabinete este miércoles, así que a partir de ahí ya van a tener toda la información de la práctica también disponible. Bueno, esto por hoy sería lo que tenemos previsto. No sé si tienen preguntas sobre lo que hemos visto hoy, sobre alguna otra parte que hayamos visto de osciloscopio. Voy a poner esto.